Vamos a recibir con muchísimo gusto a Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del IMCO. Vamos a hablar del Índice de Competitividad Estatal 2025. Vía telefónica, la voz de los protagonistas. Y en el informe, en la página del IMCO, imco.org.mx, dice: la competitividad regional es un motor del desarrollo nacional. El éxito del Plan México necesita estrategias locales. El Índice de Competitividad Estatal 2025 marca la ruta para cada región. Y con esto empezamos. Óscar, muchas gracias por estar una vez más con nosotros en este espacio de contexto. Saludamos desde La Laguna con muchísimo gusto y deseando, pues, saber si realmente este índice de competitividad, estos datos, estos grandes datos que luego se recuperan a través de investigaciones que cuestan mucho, metodología, logística, trabajo, expertise académica, si realmente son utilizados como faro para orientarnos y guiarnos en pos del desarrollo, primero regional y luego nacional. ¿Qué tal? Buenos días. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y bien lo mencionas, ¿no? Al final del día, la mejor métrica del éxito de un índice, ¿no? De un índice urbano, un índice estatal, como es este caso, es que les sirva a los tomadores de decisiones, ¿no? Que sirva para el desarrollo de planes de desarrollo, para política pública. Y la realidad es que el índice ya lleva 19 años, ¿no? Y en estos 19 años se ha consolidado como una herramienta importante para los gobiernos estatales, para sus planes de desarrollo estatal, para el desarrollo de políticas públicas, y al final eso es algo muy valioso, ¿no? Es algo que en el fondo es la razón de ser del INCO, ¿no? Ayudar a los gobiernos a tomar mejores decisiones o decisiones más informadas con datos y evidencia, ¿no? Esa es la aspiración, y siempre por eso da mucho gusto cuando algún funcionario estatal se dice: oye, nos sirvió mucho el índice para tal o cual política pública. Claro, porque además abrevia, ¿no? Y define con más precisión el diseño de las políticas públicas, que esta parte sería fundamental. Son estas asesorías que luego se dan y que tendrían que considerarse como punto focal para el desempeño económico de la región. Bueno, cada región en nuestro país, cada estado en nuestro país tiene diferentes características. ¿Hay algún punto en común dentro del índice de competitividad que han obtenido en este 2025 que le dé unidad a todas las entidades, o cada entidad tiene su punto de partida y sus áreas de oportunidad? Ok, cada entidad tiene sus problemáticas específicas, ¿no? Algunas, su reto va más por la parte de seguridad, de Estado de Derecho, otras va más por la falta de infraestructura. Pero bueno, hay problemas transversales a nivel nacional que afectan a todas las entidades en mayor o menor medida, ¿no? Por ejemplo, el Estado de Derecho, ¿no? Que ya mencionaba, que en mayor o menor medida impacta de forma transversal a todas las entidades. La falta de infraestructura logística en mayor o menor medida impacta a todas las entidades. La cuestión educativa, la cuestión de salud, mayor o menor medida nos impacta a todos, ¿no? Así que sí hay problemas transversales que como México son un reto en materia de competitividad, y que más o menos nos impactan independientemente de dónde estemos parados en la República. Me encanta que luego hacen así como por unidades, y las van revisando cada zona: el noreste, el Bajío, el Pacífico, Durango, Norte, Golfo de California, etcétera, ¿no? Y entonces van definiendo las fortalezas y los desafíos, pero luego van y particularizan con cada uno de los estados para que los estados se den cuenta de dónde están parados. ¿Cuáles son los hallazgos más significativos y más importantes en este índice de competitividad? Y si se puede y nos lo permites, Óscar, particularizar con Coahuila y con Durango. Por supuesto. Digamos de lo general, ¿no? ¿Qué cambia? ¿Qué se mantiene igual en el índice? En las primeras posiciones se mantiene a la cabeza los mismos estados. La Ciudad de México, en primer lugar, ¿no? Que al final de hacer el centro económico, financiero, con buena infraestructura, con mayor conectividad, todo eso se refleja en que la Ciudad de México, con cierta distancia, es el primer lugar a nivel nacional. Segundo lugar, y este es un caso curioso tal vez, es Baja California Sur. Y digo curioso porque, por ejemplo, si yo quisiera poner una fábrica automotriz en Baja California Sur,
la realidad es que no podría, porque no hay suficiente energía, no hay buena logística, no necesariamente tengo la mano de obra, pero ¿por qué entonces está en segundo lugar? Por el sector turístico. Baja California Sur ha tenido un éxito tremendo, atrayendo inversiones en nuevos desarrollos, en nuevos complejos, en nuevos fraccionamientos, y todo eso, por una parte, tiene niveles de inversión muy altos, y por otra parte, se ha reflejado en un mercado laboral donde los sueldos son elevados, la informalidad es baja, así es que todo eso ayuda a que Baja California Sur esté en un segundo lugar, ¿no? Quizá no es una competitividad pensando en manufactura, exportación, pero pensando que la competitividad también implica talento. Ahí está Baja California Sur en segundo lugar. Tercer lugar, Nuevo León, la gran potencia exportadora del noreste del país. Cuarto lugar, Jalisco, un estado que ha sido exitoso en la cuestión de innovación, en meterse en sectores de vanguardia como las tecnologías de la información, el estado que más patentes registra año con año, por ejemplo, y todo eso lo lleva a la cuarta posición. Y luego la parte más rezagada del país tampoco cambia mucho. Chiapas en la posición 32, pierde 2 posiciones, pasa de la 30 a la 32, un estado que sufre de muchas carencias, ¿no?, educativas, de salud, de infraestructura. Hay una brecha muy grande con respecto al país que cerrar. Guerrero en el lugar 31, un estado que, sumado a su seguridad civil desde hace décadas, el cambio climático y los fenómenos naturales han sido particularmente duros con ese estado los últimos años. Oaxaca en la posición 30, que es un estado complejo, con carencias muy importantes de infraestructura. El corredor transísmico, ¿no?, el proyecto icónico de los corredores del bienestar, puede empezar a cerrar esa brecha, pero al final serán cosas, los resultados que empecemos a cosechar en 20, 30 años, ¿no?, que sigue siendo un plan a largo plazo. Y luego, en la región lagunera, ¿no?, Coahuila, ¿cómo se ve? Coahuila pasa de la tercera posición a la séptima posición. Hay que pensar en esto como algo relativo, ¿no? Al final, no es necesariamente retrocedido, sino que probablemente otros avanzaron más. ¿Y a qué me refiero con esto? Que Coahuila sigue teniendo indicadores muy buenos en varios rubros, ¿no? Coahuila es el estado que mejor rankea en la posición de derecho, y en un país tan violento como México eso en absoluto es algo trivial, ¿no? Al final Coahuila tiene una historia de éxito muy importante de colaboración público-privada en distintos niveles de gobierno para atacar la epidemia de la violencia, cosa ¿no? Y en la comarca lagunera creo que hay ejemplos muy interesantes de colaboración con la sociedad civil, ¿no? Pero todo eso hace que Coahuila sea el estado mejor posicionado en derecho. Donde cae un poco en innovación y economía, que Coahuila sigue siendo una de las potencias exportadoras del país, pero igual se rezaga un poco, está en la posición 10. En mercado laboral, cómo son las condiciones laborales, cómo son los sueldos, cómo es la informalidad, cuál es el ingreso de los trabajadores, qué tanta desigualdad hay. Coahuila es un estado en el top 10, ¿no? Al final la industria y vinculación con la industria exportadora hace que sea un estado que tenga relativos buenos salarios, poca informalidad. Es el estado, y esto es muy importante, con menos informalidad a nivel nacional, ¿no?, con 35%, que sigue siendo elevada, pero para un país como México no deja de ser un caso de éxito. En sus indicadores de bienestar social, ¿no?, de cobertura educativa, de salud, queda en la quinta posición, que es un muy buen ranking, y todo eso se refleja que aunque cae 4 posiciones, sigue siendo los estados mejor posicionados a nivel nacional para atraer inversiones, para atraer talento. Durango es un poco distinto. Durango es más un estado está más bien en la tabla media. Este año cae 3 posiciones, pasa de la 17 a la 20. Durango, al final, a diferencia de Coahuila, es un estado que carece de infraestructura, por ejemplo, por la complejidad de su geografía, ¿no? Está un poquito aislado de las costas y del norte del país, pero esto se refleja en que está en la posición 29 en infraestructura, 29 de 32. En la parte económica también está relativamente rezagado en la posición 26. Tiene poca innovación, si lo pensamos como patentes, poco turismo, cosa que ahí hay un potencial desaprovechado de este Durango. Tiene muchísimo que verle, pero es el último lugar en cuanto a PIB turístico. En cuestión de exportaciones, de crecimiento del PIB, está entre el 16 y el 19, está en la media tabla, digamos. En la cuestión laboral, en el mercado de trabajo, está justo en medio.
en la 16, por ejemplo, la brecha laboral de hombres y mujeres está en el 28, ¿no? Es de los estados más rezagados en esa parte. Sus ingresos también está en la parte, en el 22, está de la media tabla para abajo. O sea, ahí hay un reto importante en la parte laboral. Y donde sí figura bien Durango, en la parte de, al igual que Coahuila, Durango está en la quinta posición, es de los estados con menos homicidios a nivel nacional, que aunque está en un vecindario violento, es un mérito que no hay que menoscabar. En robo de vehículos también está en la posición quinta, en delitos no denunciados en la cuarta mejor posición. Así que si habría que señalar alguna ventaja competitiva en este momento de Durango, es la cuestión de delitos, ¿no? Y la otra ventaja es, y esto suena raro dado que en mi perspectiva ocupa el lugar 29, es su posición geográfica. O sea, al final del día, su geografía sí le permitiría integrarse mucho más hacia el Pacífico, ¿no? Hay carreteras relativamente nuevas, ¿no? El puerto de Topolobampo, pues Sinaloa, pues una buena salida para mercancías, y hacia el norte, ¿no? Hacia la industria exportadora, sacar un poco de lo que ha caído a Sonora, Chihuahua, Coahuila. Durango también ahí tiene un área de oportunidad, pero en este momento todavía no se capitaliza y está en la posición 20 de la edición 2025 del índice. Óscar, me gustaría preguntarte cómo impacta el tema de la rotación laboral en la competitividad de un determinado territorio, porque bueno, me imagino que eso es algo que se ve en distintas regiones del país, pero acá, por ejemplo, en la región sureste, Saltillo y toda esta parte de Coahuila, se ha reportado una rotación de personal importante. De hecho, la Coparmex hace poco reportaba que al cierre del año pasado había un déficit de 20,000 trabajadores en la región sureste de Coahuila como resultado de la sobreoferta de empleo que ha provocado, al menos en los últimos 5 años, pues un aumento de la rotación laboral. ¿Cómo impactan estas cosas en la competitividad y si esto es frecuente que se vea en distintos estados o regiones del país, Óscar? Por una parte, sí es frecuente, no, especialmente en estados con mucha oferta de laboral, no, donde hay, por ejemplo, en estados con alta presencia maquiladora. Al final las empresas se pelean por el talento, y eso es un buen síntoma, ¿no? Pero sí te impacta en la competitividad por distintos rubros, ¿no? La primera es que estás perdiendo talento. Uh-huh. Estás perdiendo talento, estás perdiendo experiencia dentro de la unidad económica, dentro de la fábrica, dentro de la maquila. Siguiente, el costo de contratar a alguien más, ¿no? Que puede tomarte tiempo, y eso cuesta. El costo de entrenamiento de nuevo personal, y también, digamos, el espíritu de equipo, ¿no? Que eso es un poquito más intangible, pero no deja de ser importante. Que al final la rotación sí te puede impactar en la productividad a nivel empresa. Ahora, a nivel de la entidad, te dice algo del mercado laboral, ¿no? Te dice que hay una buena oferta laboral, te dice que hay buenas condiciones, te dice que está llegando inversión. Así es que a nivel macro te diría que no es necesariamente una mala señal, siempre y cuando no sea consecuencia de escasez de talento. Uh-huh. También puede ser un síntoma de escasez de talento, y dado que el talento es escaso, las empresas se pelean por ese poco talento, ¿no? Es que ahí sí hay un llamado a la atención al gobierno a hacer una reflexión de qué está pasando, por qué no estoy produciendo el talento que requiere mis unidades económicas, no que requiere mi industria local. Uh-huh. Ok. Quisiera preguntarte también por los casos de Guanajuato y de Hidalgo, que están en los sitios 13 y 14, pero que son las entidades que más escalaron con relación al último reporte. Guanajuato subió 9 lugares, Hidalgo subió 11 lugares. ¿Por qué se da esta situación o qué hicieron particularmente estos dos estados? A Guanajuato, por ejemplo, le va muy bien a la parte de innovación y economía. O sea, Guanajuato tiene muy buenos números en cuanto a patentes, en cuanto a diversificación de sus sectores económicos, en cuanto a complejidad económica. Todo eso lo jaló al quinto lugar en la parte de innovación y economía. Y también en términos generales, Guanajuato es un estado que en inversión le ha ido muy bien los últimos años, en exportación le ha ido muy bien, buena parte por el sector automotriz. Creo que eso jala a Guanajuato hacia arriba. Hidalgo, por ejemplo, tiene una mejora importante en mercado laboral. Tuve varias posiciones ahí.
especialmente en términos de crecimiento de puestos de trabajo, de crecimiento de unidades económicas, lo cual te dice que su economía está creciendo, o que hay inversiones, digamos, hacia adelante en el estado de Hidalgo. Y también sus indicadores sociales le va bien, por ejemplo, tiene el primer lugar en tratamiento de aguas, que ese primer lugar hay que tomarlo con un grano de sal, ¿no? Porque al final del día, sí, Hidalgo es el estado que más trata agua, pero ¿por qué es el estado que más trata agua? Bueno, todo lo que producimos, todo lo que desechamos en el Valle de México se lo mandamos a Hidalgo, y bueno, algo que hay que hacer con esto, ¿no? Eso no necesariamente es algo bueno, pero bueno, los indicadores sociales, por ejemplo, de cobertura educativa, le va bien, todo eso jala a Hidalgo hacia a subir 11 posiciones, que como bien mencionas, es el estado que más avanza en esta edición del índice. Volviendo a Coahuila, Oscar, preguntarte, bueno, pues ya nos hacías la referencia de que es el estado mejor posicionado, el primer lugar nacional en el indicador de derecho, ¿no? Con muy baja tasa de homicidios, con muy pocos casos de robo de vehículos, con una incidencia delictiva muy, muy baja. Pero, por ejemplo, en el indicador de sistema político y gobierno se va hasta el lugar 29. O sea, ¿cómo entender que se está muy bien en este índice en derecho, pero aquellos que tienen que procurar el Estado de Derecho, que son los gobiernos y el sistema político, porque se cae el Estado hasta el 29? Deuda. Ya. Deuda. Sí, pues sí. Pero hay otros indicadores tope, pero en lo esencial lo que tira la calificación de Coahuila en el sistema político es la deuda. Sí, la deuda que se arrastra, sí, la verdad, qué pena, ¿eh? Qué triste, porque se están haciendo muy bien las cosas y de todos modos es un lastre que tenemos que ir cargando y no hay manera de quitárnoslo de encima, porque imagínate tú, si esto no se tomara en cuenta, no sé en qué lugar estaría Coahuila entonces. Probablemente estaría un poco más arriba, pero no es un hipotético, ¿no? Al final del día la realidad es la que es, y Coahuila es una entidad muy competitiva a pesar de... Sí, no podemos andar suponiendo. Sí, tienes toda la razón. Y hay que trabajar con lo que hay. Pues finalmente, ojalá que pudiéramos borrar así mágicamente las situaciones que nos ponen en riesgo en función de la competitividad económica y la estabilidad política. Pero yo creo que lo que se ha hecho en Coahuila es avanzar a pesar de, y eso es todavía más meritorio. ¿Y Durango cómo está? Quisiera que nos dijeras algo de Durango, Oscar. Durango, a diferencia de Coahuila, Durango es un estado que tiene rezagos en muchos más rubros, ¿no? En infraestructura, quizás donde es más marcado el rezago, ¿no? En cuestión logística, en cuestión de cobertura de inclusión financiera, en cuestión de cobertura de telecomunicaciones. Es un estado que está, digamos, de la media tabla hacia abajo, ¿no? Y un estado geográficamente muy grande, ¿no? Entiendo por qué, entiendo por qué está ahí, pero ahí hay un rezago muy relevante. En cuestión económica, al final es un estado con relativos pocos sectores presentes, no comparado con un Coahuila, por ejemplo, con un crecimiento promedio, ¿no? Con un PIB per cápita promedio, ¿no? Y ahí el reto es, a partir de estos datos, y en general el reto de Durango es cómo me integro más con mis vecinos del norte. Uh-huh. Porque al final de Durango no vamos a ser vecino de algunos de los estados más competitivos del país, ¿no? Empezando por Coahuila. ¿Cómo me beneficio de eso? Y ahí la reflexión que hay que hacer es qué infraestructura logística necesito, qué infraestructura energética necesito para, por ejemplo, un estado como Coahuila, un estado como Chihuahua, tiene tal vez demasiada capacidad instalada que luego puede ser hasta contraproducente en la medida que quieren llegar nuevas industrias, pero ya hay una cierta saturación, ¿no? En ciudades como Chihuahua, como Juárez, mismo Saltillo. Hay industrias que podrían instalarse en otros lugares, ¿no? Quizá Durango ahí puede ser una alternativa interesante, pero para ello tienes que ser proactivo, ¿no? Tienes que trabajar en carreteras. Durango lo hace, ¿no? En cuestión logística, la logística de Durango ha mejorado significativamente en la última década. Tienes que invertir en energía, tienes que invertir en talento para poder ir cachando esas industrias que se puedan ir desplazando del norte del país por la saturación que ya hay en los clústeres manufactureros de Chihuahua, de Coahuila, de Nuevo León. Ahí Durango tiene una oportunidad que yo creo que puede ser interesante, porque además tienes una salida al Pacífico relativamente, a pesar de la sierra, relativamente buena. Por ahí hay oportunidades.
Muy bien. Pues, Oscar, invitando al público a que si quiere conocer con más detalle el índice, pues ingresen a la página de IMCO para que puedan revisar detalle a detalle, insisto, información muy puntual sobre la competitividad de cada uno de los estados de la República. Muchísimas gracias por acompañarnos y por estar. Claro que sí, toda la información la encuentran en www.imco.org.mx. Muchísimas gracias. Gracias, Óscar. Son las 8:08, ahí está. Híjole, esa deuda. Sí. Sí, exactamente, porque es, digamos, el punto que destaca en este subíndice de sistema político y gobiernos, que hace que el Estado caiga en este índice particular, en la posición 29. Bueno, vamos a la pausa y ya regresamos. Escuchas Contextos. Regresamos con más. Vibramos alto en una sola frecuencia.